Hola, en este video vamos a hablar acerca de cómo se puede abrir un archivo de texto con Python y leer lo que contiene. Uno podría querer hacer esto si tiene información que proviene de una base de datos o información que proviene de un instrumento de medición y uno quiere analizar el contenido de alguna forma. Para empezar, Python nos provee una instrucción llamada open que nos permite abrir un archivo de texto y guardar su contenido en una variable. En este caso la llamamos file. Entre los paréntesis del open uno tiene que indicar el nombre del archivo y esto funciona si el archivo se encuentra en la misma carpeta que el programa de Python. Si este no es el caso, uno tendría que indicar la dirección del archivo, es decir, la carpeta en la que se encuentra el archivo. Una vez que abrimos el archivo, podemos analizar lo que contiene usando el método readLines. Este método nos devuelve una lista con el contenido de cada renglón dentro del archivo. Es decir, que contenido, la variable contenido, será una lista con cada uno de los renglones. En este caso podemos ver que contenido era una lista con cada uno de los renglones, pero como podemos ver es un poco difícil de entender qué es lo que tenía el archivo si lo imprimimos de esta forma. Así que para hacerlo un poco más fácil, podemos hacer un for que recorre cada uno de los elementos en la lista de renglones. Por lo tanto, si imprimimos un renglón por vez, vamos a ver que se imprime uno por uno y es un poco más fácil de comprender qué es lo que hay adentro de este archivo. Puede ser que cuando intenten ejecutar este programa les dé un error como este que dice Unicode Decode Error, y esto es porque hay un problema con la codificación del archivo. Para estar seguros de que Python utiliza la codificación correcta, hace falta indicar un parámetro secundario a la instrucción open. En este caso, lo más probable es que si indican encoding igual a UTF-8, entonces ya no les dé el mismo error y Python entienda qué codificación usar. No se preocupen por esto es más un detalle para solucionar un error que probablemente es uno de los más comunes, simplemente para aclarar que esta es la codificación del archivo, UTF-8. Continuando, ¿qué pasa si uno quiere analizar más allá de qué hay en cada renglón? Algo muy común es intentar analizar las palabras que hay en un texto. Por ejemplo, si uno quisiera hacer Natural Language Processing o cualquier aplicación de ese tipo, uno capaz le interesa tener una lista con las palabras. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, una vez que tenemos una lista de renglones, hace falta recorrer cada renglón y fijarse qué palabras contiene. Para eso hacemos un for que recorre cada renglón y separamos ese renglón a partir del carácter de espacio. Es decir, que cada vez que encontramos un espacio, lo separamos entre una palabra y la siguiente palabra. Las palabras, entonces, se guardan en una lista. Por último, podemos recorrer cada uno de los elementos de esa lista y agregarlos a la lista total de palabras. Es decir, que recorremos cada renglón, para cada renglón analizamos las palabras y para cada una de esas palabras las vamos agregando a la lista original completa. Si intentamos imprimir el resultado de este programa, podemos ver que se obtiene una lista con cada una de las palabras, una por una, en una sola lista completa que contiene todas las palabras del documento. Ahora, como podemos ver, si uno quiere intentar hacer un análisis de estas palabras, hay algunos problemas con los que se encuentra. Por ejemplo, el texto original tenía signos de puntuación, tenía comas, tenía puntos, y además podemos ver que hay un carácter un poco extraño, este que dice contra barra n, o barra invertida n. En programación la barra invertida en general se usa para representar caracteres o símbolos que no tienen un símbolo gráfico. En este caso, contra barra n representa nueva línea. Sería lo que aparece en el archivo si uno aprieta la tecla Enter, la tecla de un nuevo renglón, aparece un símbolo de contra barra n. Entonces, ¿cómo podemos deshacernos de estos caracteres que puede ser que nos traigan un problema? Bueno, acá tenemos el mismo código que antes, dejamos un poco de espacio libre, y antes de hacer la separación por espacios, lo que podemos hacer es reemplazar cada uno de estos caracteres
por un string vacío. Como ven, podemos reemplazar contra barra n por el string vacío, comillas por el string vacío, lo mismo con la coma y con el punto. De esta forma nos deshacemos de todos estos caracteres no deseados. Por último, volvemos a separarlo por espacios y vamos agregando las palabras a la lista total de palabras. Hay un problema con esto, que es que, como vieron antes, a veces aparecía con que una palabra era contra barra n, y cuando reemplazamos esto por un carácter vacío, vamos a tener algunas palabras que son simplemente un string vacío. Así que por las dudas podemos chequear que la palabra tenga por lo menos una letra. Es decir, que no era una palabra que solamente contenía símbolos no deseados, porque en ese caso tendríamos una palabra vacía que no queremos. Así que si la palabra no está vacía, la vamos agregando a la lista completa. Continuando, podemos ver que el método anterior no era muy escalable. Teníamos que repetir una misma instrucción muchas veces. Así que una forma un poco más eficiente es crear una lista de caracteres no deseados. Si creamos una lista de caracteres no deseados, después podemos hacer un for que recorre cada uno de ellos y ejecuta la línea que antes teníamos que repetir una y otra vez. Después repetimos lo mismo que veníamos haciendo antes. Y fíjense, acá agregamos algo más. Utilizamos el método upper. El método upper convierte cada una de las letras en una palabra a su versión en mayúscula. Y esto me sirve, por ejemplo, para identificar como la misma palabra una que viene después de un punto o una que está en la mitad de la oración. Si una palabra empieza con mayúscula, en general, se trata exactamente de la misma palabra que si no empieza con mayúscula. Así que es más fácil decir, bueno, convertimos todo al mismo tipo, todo a mayúscula. Sería lo mismo si convertimos todo a minúscula. Y de esa forma podemos comparar las palabras un poco más fácil. No estamos distinguiendo tanto entre si empieza con mayúscula o no. ¿Cuál es el resultado de este programa? Bueno, obtenemos la misma lista que antes, con las palabras todas en mayúsculas, sin importar si eran la primera palabra de la oración o no. Y además desaparecieron todos los caracteres no deseados, las comas, los puntos, contra barra n, todo eso desapareció del texto. Ahora sí podemos analizar mucho mejor este texto y comparar la cantidad de palabras o la frecuencia de aparición de cada palabra y hacer un análisis mucho más sofisticado de este texto. Ese es el fin de esta clase, así que muchas gracias por ver este video.